todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Melissa Alzate, soy fonoaudióloga, especialista en cuidado crítico, con énfasis en estimulación del lenguaje, alteraciones en los procesos deglutorios y procesos de habla en cuanto a población infantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dificultad a la hora de comer. Este tema va a estar relacionado a todo lo que tiene que ver con las sensaciones, texturas y los alimentos. Si alguna persona tiene dudas, pueden escribirnos en el chat y Lore me va a estar ayudando para que comencemos a resolver las preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Vamos a identificar cuáles son las alteraciones en el proceso de alimentación en cuanto a la relación que tienen con las texturas, sensaciones y con todo el ingreso sensorial que es necesario para que un proceso de alimentación sea efectivo. Posterior a esto, vamos a identificar cuáles pueden ser las causas y también vamos a buscar qué estrategias podemos utilizar en casa para ver cómo podemos mejorar o facilitar ese proceso de alimentación. Vamos a partir sobre el término de alimentación, que generalmente es un término que tenemos aislado, que es simplemente como un acto de nutrir el cuerpo. Traigo una cita que define la alimentación como la acción motora en el que actúan los músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal. Entonces, muchas definiciones de alimentación simplemente se van al concepto de la parte motora, del sistema digestivo que es necesario para la alimentación, pero nos vamos a dar cuenta de que ese proceso de alimentación conlleva un montón de cosas relacionadas a la comunicación, relacionadas a los vínculos emocionales que tenemos y relacionadas a experiencias sensoriales que nos permiten aprender. Tenemos un concepto muy grande que es la alimentación, pero que como vemos solo está definida por un concepto que se va, entre comillas, a la parte anatómica o funcional. Pero más allá de este concepto que es necesario para que las personas podamos, digamos, subsistir, hay un montón de características que influyen en él. Entonces, podemos ver la alimentación como un proceso que requiere nuestro cuerpo para sacar todo lo que está relacionado a las vitaminas, nutrientes, para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Por eso es que hacemos referencia a un engranaje, porque nuestro cuerpo necesita de muchos factores para que ese cuerpo pueda funcionar adecuadamente. También hablamos acerca de la parte emocional. La alimentación hace énfasis en el aspecto emocional porque si yo estoy comiendo, eso me va a generar a mí una sensación de bienestar. Y a partir de este bienestar voy a favorecer los procesos de relaciones interpersonales. Está muy relacionado a cómo me siento yo durante ese proceso de alimentación. Si lo estoy haciendo de manera acompañada, si lo estoy haciendo digamos, en un espacio donde me siento cómodo y que esto va a influir en las emociones. También podemos hablar de que la comunicación es un espacio donde favorece la interacción comunicativa. Si nosotros nos ponemos a observar nuestro día a día, el momento de desayunar, almorzar y comer, siempre estamos acompañados de personas, sea de nuestro círculo familiar, o sean personas que están en el entorno del trabajo, o simplemente estamos en un espacio donde queremos compartir a alguien. Entonces, es como verlo, por ejemplo, a mí me invitan a salir y al primer lugar donde me invitan es a comer, generalmente, ¿sí? Entonces es una oportunidad óptima que podemos nosotros utilizar para estimular también ese proceso comunicativo de los niños. Está la parte fisiológica, donde hablamos acerca de... Muchas gracias.
Recuerden, por favor, desactivar el audio para que todos podamos escuchar la ponencia. Listo, continuamos. Y la alimentación también hace parte de un factor necesario que es la inclusión dentro del círculo social. Entonces es importante de que nosotros no nos quedemos como en el concepto anterior, donde veíamos la alimentación simplemente como un aspecto necesario para garantizar la vida, sino que tengamos una visión más amplia y consideremos que hay muchas cosas que están influyendo en que esa alimentación pueda desarrollar de manera acorde a un niño. Nosotros vamos a hablar acerca del proceso de alimentación, en específico en las etapas de los 6 meses hasta los 6 años. No vamos a hablar acerca de la lactancia materna, porque es un tema muy grande y es un tema que tiene unos aspectos diferentes. Están vinculados, pero como en ese momento estamos solo hablando de la lactancia materna, estaríamos hablando de otro proceso que es un poco más amplio y desligado. ¿Cómo se origina el proceso de alimentación? Nosotros creemos que alimentarnos es simplemente yo cojo un alimento, lo ingreso a mi boca, mastico y trago. Realmente no, esto es un proceso que conlleva muchos sentidos, que conlleva una maduración y que es necesario que se dé de manera óptima para que ese proceso de alimentación nos pueda garantizar la nutrición que es necesaria para el desarrollo y también los aspectos neurológicos y emocionales. Entonces hablamos acerca del proceso de la alimentación, que este se origina durante el proceso embrionario. Durante la semana 10 y 11 de gestación comienza ese sistema estomatognático a empezar a succionar un poco del líquido que se encuentra, el líquido amniótico, para empezar a funcionar todo lo que tiene que ver con sus órganos gastrointestinales. Entonces empieza un proceso donde se estimula la succión que es necesaria para la lactancia materna y que vamos a estar utilizando durante toda nuestra vida. Este proceso requiere de una maduración de órganos y funciones cerebrales. Esto quiere decir de que si yo tengo un niño y de pronto mi niño nació prematuro, es importante también darle un tiempo a este niño para que madure sus procesos, para que luego tenga un proceso de alimentación efectiva. En este caso estaríamos hablando acerca de la lactancia materna y que esta nos va a influir en el proceso de alimentación complementaria. ¿Qué necesitaríamos que esos órganos maduren? Estaríamos hablando de los pulmones. Los pulmones, los pares craneales, que son, digamos, como unos nervios que se encuentran fuera del cerebro, pero que se encuentran conectados con el cerebro, que nos ayudan a todo el tema de la movilidad de los músculos, nos ayudan a las sensaciones, nos ayudan como a identificar esas sensaciones térmicas, de si está frío o está caliente, para que todos esos órganos funcionen. Estos pares craneales también son necesarios al momento de hablar, entonces podemos relacionar el proceso de alimentación como una habilidad previa al proceso de comunicación, en este caso por habla. Meli, Hola. Meli, perdón que te interrumpas, Lore. Meli, me están haciendo acá por el chat la sugerencia de si es posible y tienes disponible para utilizar audífonos, porque te escuchan un poco lejos algunas personas y se hace un poquito de eco. Ah, ok. Entonces, si tienes la disponibilidad, genial. ¿Me escuchan mejor? Lore, ¿me escuchas? Muchísimo mejor, Meli. Listo, perfecto. Perfecto. Gracias por avisarme. Tranquila. Bueno, también hablamos acerca del proceso de la coordinación de la respiración y la deglución,
como una habilidad necesaria para que el proceso de alimentación se dé de manera adecuada. En este momento yo necesito hacer una pausa para deglutir o para tragar y continuar el proceso. Digamos que es un proceso cíclico donde es necesario que estos dos ámbitos sean de manera esporádica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo mastico, si yo muerdo, mastico, trago y no hago una pausa de respiración, entonces va a llegar en un momento donde yo voy a estar muy fatigado, voy a estar tan fatigado que no voy a poder comer o que me va a tocar parar cuando esté masticando, respirar y luego tener que tragar para que ese proceso se dé de manera adecuada. Regáleme un momento, por favor. Listo, ahora sí. Entonces vamos a llegar a la parte más importante y es cómo se da el proceso de alimentación. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no es simplemente el hecho de que el alimento ingresa a mi boca, yo lo mastico y lo trago. Hay varios procesos que nosotros los tenemos, digamos, categorizados como profesionales, donde es necesario el ingreso sensorial y en este punto es donde se ve ese aspecto de sensaciones y texturas muy relevante y es, inicialmente para que los niños o todas las personas iniciemos el proceso de alimentación, va a haber un ingreso sensorial. Este puede ser por la vista, puede ser por la escucha, por el tacto o por el olfato. Todas las personas tenemos esto. Si de pronto tenemos un caso de un niño que tiene sordoceguera o que tiene de pronto una alteración asociada o un diagnóstico asociado, ese proceso se va a ver un poco afectado, pero no quiere decir que no vaya a cumplir la función. Van a haber otros órganos sensoriales que van a estar supliendo este aspecto. Entonces, iniciemos, demos un ejemplo. Cuando estamos de pronto en un espacio donde todas las personas están comiendo y alguien abre una gaseosa. Entonces el sonido y ese sonido nos va a dar un ingreso sensorial donde nos va a antojar como qué rico una gaseosa. O incluso con los olores. Si yo voy pasando cerca de una panadería y siento el olor de una torta de chocolate, me van a dar ganas de consumir esa torta y mi cuerpo va a hacer algunos cambios para que ese proceso se vaya a dar. Porque digamos que en ese momento, aunque yo sé que no es el momento donde voy a comer, ese estímulo sensorial hizo que se activara la producción de saliva y me antojara de comer. Entonces, eso es lo que cumple realmente toda la parte sensorial al momento de nosotros alimentarnos. Ya de que nosotros tenemos el ingreso sensorial, sea por alguno de los órganos que mencioné anteriormente, va a haber una serie de cambios fisiológicos. Esos cambios fisiológicos va a ser de que la cavidad oral o la boca va a empezar a producir mayor saliva. Entonces vamos a tener que estar constantemente deglutiendo esa saliva y vamos a estar como estar preparados para recibir ese alimento. Después de eso vamos a poder hacer un seguimiento visual de ese alimento, voy a poder hacer el control, digamos, del alimento y mi mano para acercarlo a mi boca, abrir la boca, introducir el alimento o en caso de que sea necesario, morder y ya después de esto vamos a tener el aspecto que está relacionado a la masticación. En este punto debemos de considerar que la boca es un órgano sensorial supremamente alto, donde nos da el ingreso de sensaciones, sabores, texturas, temperatura, y que muchas veces cuando los niños están pequeños
digamos que por alguna casualidad o situación adversa que haya ocasionado esto, se ve una sensibilidad o un rechazo hacia los estímulos orales o hacia algún tipo de alimento. Entonces, en este caso, comenzaríamos el proceso de la masticación. Entonces, vamos a masticar y vamos a hacer que ese alimento tome una consistencia de sólida a una que sea más tipo puré, donde sea más fácil tragar ese alimento y que nuestro sistema estomatognático lo pueda, digamos, desintegrar y pueda sacar todos los aspectos beneficiosos de ese alimento. Luego de eso, ya al momento de tragar, ese alimento va a pasar por la faringe y va a llegar a nuestro estómago y digamos que en ese punto finalizaría el proceso de alimentación, ya después de que el estómago obtiene todos sus nutrientes y donde ya contamos con esa satisfacción de estar saciados. Lore, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta en este momento. Hasta el momento, por el chat, no hemos recibido preguntas. Listo. Bueno, vamos ahora con los alimentos que generalmente rechazan los niños. Durante mi práctica profesional, yo he tenido la oportunidad de compartir con las familias y de indagar un poco más acerca de ese proceso y me he dado cuenta de que los alimentos generalmente son los mismos y curiosamente son los que más le ofrecemos a los niños. ¿Estos alimentos cuáles son? Estos alimentos son el queso, el huevo, las proteínas, indiferentemente si es pollo, si es pescado, si es carne, aunque me he dado cuenta que los niños tienen mayor preferencia por el pollo, al ser una textura un poco más blanda y más fácil para ellos masticar. Otro de los alimentos son las verduras, no una verdura en específico, sino que está relacionado a las verduras que tienen una consistencia crocante. Podemos tener el apio, la zanahoria, incluso las frutas como la manzana y la pera, que son difíciles para que los niños mastiquen o que requieren mayor fuerza para que ellos puedan tener ese alimento, digamos, triturado para luego poder tragarlo. Y uno que es muy frecuente es el arroz. Lo más curioso es que el arroz no tiene una textura dura. Cuando ya está cocinado no está duro, pero tampoco tiene una consistencia demasiado blanda. Entonces, digamos que este alimento yo he podido darme cuenta de que no es la textura del arroz como tal, sino cómo se comporta cuando está dentro de la boca. Cuando los niños comienzan a masticar, este alimento en especial toma una consistencia como de masa, pegajoso, y que necesita que los niños mastiquen varias veces para ellos poder deglutir ese alimento. Meli, por acá tenemos una mamá que nos hace este comentario. Ella dice, yo podría aprovechar para preguntar algo. Mi bebé tiene 2 años y durante su primer año y medio fue muy difícil el tema de la alimentación. Entiendo entonces que esto podría haber estado derivado de la sensación que le producen las texturas. Sí, muchas veces nosotros tenemos niños que de pronto como papás o algún profesional dice, no, este niño no come porque simplemente no quiere. Pero realmente tenemos que indagar más allá y es que hay varios factores que influyen en ese proceso de alimentación. Entonces tendríamos que ver si al momento del parto él tuvo algún cambio, si fue un bebé prematuro, si necesitó en ese momento apoyo por parte de fonoaudiología para trabajar toda la parte de deglución en cuanto a la succión de lactancia materna, cómo fue el proceso de lactancia materna, si ese niño tuvo dificultad para pegarse al seno,
si le costaba mucho sacar la leche. Son factores que van entrelazados. Entonces, es como irnos un poco al pasado y mirar qué pudo haber ocasionado eso. Si, por ejemplo, tenemos un niño que tuvo su lactancia normal, que comenzó su proceso de alimentación complementaria y no presentó ninguna dificultad, pero que al momento de presentar algún alimento en específico tiene algún tipo de reacción, es momento de nosotros preguntarnos como, ¿será este alimento o no? ¿O será que antes pasó algo? O de pronto tuvo un contacto, digamos, donde alguien explorara de manera brusca su boca y generó un rechazo. Entonces son muchos factores que pueden influir en ese proceso. Sí, Meli, de hecho, esta mamá nos está complementando la información y nos dice que su bebé nació de 37 semanas y por poco lo mandan a terapia con fonoaudiología porque tuvo dificultad para pegarse al pecho. Sí, estos son niños que generalmente nosotros atendemos en consulta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y no sé si se encuentran en este momento profesionales y sería también como la invitación a ellos y es que nosotros como profesionales que estamos constantemente ingresando a la boca de los bebés, seamos muy delicados en ese aspecto. Nosotros generalmente simplemente, listo, ingresamos a la boca, pero no medimos que ese ingreso brusco puede tener consecuencias durante el desarrollo del proceso de alimentación de los niños. ¿Qué manera sería la más óptima en este caso para los profesionales? Sería previamente estimular los miembros inferiores del bebé, hacer leves toques como para que él se vaya activando y empiece a permitir como esas sensaciones táctiles que nosotros brindamos. Ir hablándole en simultáneo para que él pueda o se alerte y nosotros le expliquemos qué es lo que vamos a hacer. Puede que en ese momento el bebé no comprenda lo que nosotros le estamos diciendo, pero de alguna manera nosotros lo estamos anticipando a que se va a dar un proceso donde digamos que vamos a hacer un poco, ¿cómo decirlo? Un poco bruscos o que vamos a generar alguna incomodidad en él, porque nosotros tenemos que admitirlo, hay un proceso de la evaluación de deglución que es incómodo, donde los niños se molestan porque están succionando un dedo y no está saliendo leche, donde me van a hacer activación de un reflejo que me va a dar náusea. Y yo creo que a ninguno nos gustaría que nos hicieran eso, y menos a los niños. Entonces es también hacer la invitación a que todos los profesionales sean muy cuidadosos al momento de estar con esos bebés y al momento de hacer una manipulación intraoral, que lo hagamos de la manera más suave y también que hagamos una lectura de las gestos o sensaciones que nos están manifestando esos niños. Muchas veces los bebés simplemente rechazan y no quieren que los toquemos. También es respetar como un poquito ese proceso individual de cada uno. Meli, tenemos otra mamá que por acá hace el siguiente comentario. Me sorprende que a mi hijo, pese a que tiene autismo, le gustan todos los alimentos que son normalmente rechazados, pero me cuesta introducir nuevos alimentos. Siempre quiere los mismos alimentos y en las mismas presentaciones. Bueno, digamos que con el tema de neurodiversidad hay muchos factores que influyen. Podemos ver que hay niños neurodiversos que desarrollan su habla de manera temprana o acorde, o hay otros que se demoran un poco más, o hay algunos niños que prefieren algunos alimentos específicos, o que simplemente les cuesta mucho como habituarse a las rutinas. Entonces es como identificar las características de cada niño y de esa manera poder adaptarlo. En el caso que esta mamá nos comenta, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que de manera paulatina, porque tampoco podemos hacer un cambio drástico, es empezar a ingresar esos alimentos de los que él inicialmente nos está haciendo un rechazo. Es un proceso lento donde nosotros los adultos debemos de tener paciencia y ser creativos, porque si yo sé que de pronto a mi niño yo le presenté un huevo, se lo presenté cocinado, en este caso redondito, con la yema blanda, puede que él me lo rechace, pero entonces no lo voy a retirar de inmediato, sino que lo que voy a hacer es que voy a variar las presentaciones. ¿Qué puedo hacer? Ese huevo se lo puedo dar cocinado, pero de pronto con la yema más dura.
se lo puedo dar tipo cacerola, se lo puedo dar revuelto. O sea, que variemos y es un poco como meternos en el rol de investigar de qué manera puedo hacer que a mi niño le guste ese alimento o cuál es la manera favorita para él comerlo. Entonces, en ese sentido, sería que hicieran un proceso corto donde de a poco le vamos dando ese alimento, así sea para que él lo toque, para que él tenga ese ingreso sensorial de qué es ese alimento y haya una exploración. Perfecto, Mel. Y la última pregunta que tenemos hasta el momento por acá, y ya con eso pues te dejaríamos continuar un rato, es la siguiente. Mi sobrino está empezando a comer. Tiene apenas 6 meses y está vomitando mucho. Cuéntanos si el reflejo se va como inhibiendo. Bueno, nosotros tenemos unos reflejos que son innatos y que nos van a proteger. ¿Nos van a proteger de qué? De que el alimento que ingresa a la boca no se nos vaya a ir a los pulmones y de que de pronto nos vaya a dar una neumonía o algún tipo de infección debido a que ese alimento se fue a un lugar donde no debe de ir. Esos reflejos son el reflejo de la náusea y el reflejo de la tos. Cuando nosotros consumimos un alimento y como generalmente dicen, se me fue por el camino viejo, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos da un ataque de tos increíble, súper difícil de manejar, pero lo que está haciendo nuestro cuerpo es tratar de sacar ese alimento de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de la náusea? Tendríamos que ver qué influye en que este niño esté vomitando los alimentos. No simplemente puede ser un tema de que de pronto la sensación no le está agradando, sino que también podemos ir más allá y mirar si de pronto este niño tiene un reflujo que puede estar ocasionando eso, o de pronto la manera en la que estamos preparando el alimento no es la más óptima y como indagar más, porque digamos que la náusea no es solo un indicador de que él no quiere o de que no le gusta, sino que posiblemente puede haber algo más allá que nos puede estar ocasionando esa náusea. También tenemos que ver que nuestros, digamos, nuestra parte sensorial nos ayuda a que cuidemos nuestro organismo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo, por ejemplo, que a mí me trajeron un huevo que huele mal, en ese momento mis órganos sensoriales me están protegiendo y me están diciendo, esto no huele bien, posiblemente ese alimento esté descompuesto y yo no lo quiero ingerir porque puede que me haga daño. Muchas veces los niños, incluso los adultos, manifiestan desagrado por la papaya. Y como que las veces que yo he tenido la oportunidad de indagar un poco acerca de esto, me he dado cuenta que no es por la textura, que no es por el sabor, sino por su olor. Entonces ahí es donde podemos ver que el ingreso sensorial nos protege de que de pronto vayamos a tener un daño de estómago, que nos vaya a caer algo, a mal un alimento, porque simplemente nos desagrada el olor o algún aspecto de ese alimento en específico. Los invito, por favor, si tienen en este momento a la mano lápiz y papel, porque vamos a hacer una actividad, digamos, aplicativa para que ustedes tengan la facilidad de decir, ¿será que mi niño tiene dificultades en la alimentación porque es un ingreso sensorial que de pronto no le gusta? ¿O será que de pronto hay algo más ahí? Les voy a dar un momento para que busquen dónde anotar. Dónde anotar. Y Lore, si de pronto tenemos alguna pregunta en este momento, pues aprovechemos mientras damos un poco de espacio. Sí, Meli, por acá tenemos. En el momento del inicio de alimentación complementaria o inicio del proceso de ingresar alimentos de diversas texturas, influye el ambiente físico influye positiva o negativamente para que la alimentación sea un acto consciente y de disfrute. O se debe realizar actividades o ir detrás de los niños, jugarles, dejarlos subir a todos lados. Bueno, la idea es que el proceso de alimentación, independientemente de la edad, es un proceso donde debemos disfrutar, tanto el niño como nosotros como adultos.
Si estamos en un proceso de lactancia materna, debería de ser un momento donde yo aprovecho para estimular el desarrollo comunicativo de mi hijo, aprovecho para, digamos, favorecer ese vínculo emocional que tengo con él. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando acerca del tema de alimentación complementaria. Lo ideal no sería que nosotros estemos corriendo detrás del niño, ni que nos enojemos, ni que lo obliguemos a comer, sino que sea un proceso paulatino. Muchas veces en la etapa de un año, los niños dejan de comer tanto como usualmente comían antes y es porque también el organismo se está regulando y está midiendo la cantidad de alimento que necesito y nutrientes. Entonces muchas veces las mamás nos dicen como, ay no, estoy preocupada porque él antes comía mucho y ahora no está comiendo. Y cuando nos vamos a ver como esos puntos de desarrollo, nos damos cuenta que de pronto él está en una etapa de desarrollo donde su cuerpo no está necesitando tanto alimento o tanta carga energética para desarrollar todas sus funciones adecuadamente. Entonces es muy importante de que el ambiente sea el mejor posible, de que el niño pueda tener una posición ergonómica, porque no es lo mismo si yo como acostado a si como estando con mi espalda recta, ¿sí? Y digamos que hay muchos factores que también intervienen en eso. También está el tema de que muchas veces lo sentamos en una silla para adultos. Listo, vamos a evaluar si este niño en ese momento sí es capaz de tener un control de su postura para permanecer derecho, de no caerse, de que de pronto su estómago no esté apachurradito, que eso pues, nos va a generar una sensación de llenura mucho más rápido. Entonces es también ver cómo tantos factores del ambiente y de los utensilios que utilizamos para el momento de la alimentación pueden influir también en el proceso de una alimentación ideal, como nosotros lo deseamos. Tenemos tres preguntas más, Meli. No sé si quieres de una vez o dejamos para más tarde. Dejémoslas para más tardecito, para que hagamos ¿Listo? como este checklist. Perfecto. Entonces la idea es que yo les propongo que vamos a responder unas preguntas sí y no. Entonces, la idea es que las hagamos todas como en orden para ya luego socializar un poco. Entonces, la primera pregunta es, ¿presenta tos frecuente durante la alimentación? No quiere decir de que si mi niño tose una vez durante el almuerzo va a ser un indicador, no. En este momento sí quiero ser muy clara y decir, en esta pregunta hago énfasis en que si cada vez que yo estoy alimentando al niño me tose y veo que es una tos frecuente, una tos fuerte, donde él se fatiga al final de esa tos. La segunda pregunta es, ¿hay cambios en la voz o en el color de su piel después de comer? Si de pronto la piel se pone un poco más pálida, si los labios o el borde de los labios se pone un poco más morado, si de pronto él empieza a hablar y habla como así, como una voz como diferente a la que usualmente es de él, o si de pronto su voz se entrecorta. La otra pregunta es que si percibes cambios bruscos en la respiración después de comer. Es normal que durante el proceso de la alimentación hayan pausas durante esa respiración, pero no es normal que de pronto yo esté alimentando, yo le esté dando la comida y de pronto sienta que mi hijo está o que haga pausas de su respiración demasiado prolongadas. Hay cambios en la postura al momento de tragar. A esos cambios me refiero, no un cambio, digamos que me fui para atrás, no, sino que de pronto inclino mi cabeza, de pronto lo que hago es que la extiendo más, de que la muevo hacia un lado, como esas características leves que solo hace cuando él va a tragar el alimento. Ujú. La próxima pregunta es que si mi hijo cuenta con los utensilios acordes para comer, si él tiene una cuchara que sea acorde al tamaño de su boca,
si los platos que él tiene son en la proporción que requiere él, que si son colores llamativos, que si es un plato donde nosotros podamos decir a él le encanta y le fascina comer en ese plato, o que de pronto sea el caso y nosotros podemos identificar definitivamente a mi hijo ese plato no le gusta y todo lo que yo le sirva ahí no se lo va a comer. Es selectivo con los alimentos y sus texturas. Si de pronto le gusta el pan, pero no le gusta la galleta, entonces como diferenciar si le gustan algunos alimentos y los rechaza específicamente esos, o si es netamente con una sensación en específico. ¿Tiene preferencias por la temperatura de los alimentos? Y por último, está, manifiesta desagrado por las texturas durante el juego. Entonces son los niños que de pronto tocan la pintura y se quedan todo el tiempo con sus manitos extendidas porque no les gustan. Si de pronto los invitamos a caminar descalzos sobre el pasto y definitivamente no quieren. Si al tocar lana o algún elemento de una textura diferente manifiestan ese rechazo o incluso empiezan a llorar porque totalmente les desagrada. Bueno, ¿qué hicimos acá? En este momento vamos a diferenciar si nuestro niño tiene dificultad en cuanto al proceso alimenticio y la otra sería diferenciar si ese proceso alimenticio está alterado, pero en cuanto a la parte sensorial, ¿sí? Si las personas respondieron a las primeras 4 preguntas con que sí, es importante de que en este momento realicen una consulta, tanto con su pediatra como con un fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque nos están mostrando signos de que ese alimento posiblemente no se está yendo al estómago, sino que se nos puede estar yendo al pulmón, no está haciendo una masticación adecuada o puede haber algo que esté alterando ese proceso. En el caso de haber respondido las 4 preguntas con sí, es recomendable que lo más pronto posible nosotros consultemos con un profesional y que nos ayude a solucionar esas dudas. Y para las personas que contestaron la mayoría de las últimas 4 preguntas, sí, podemos decir que ese cambio en la alimentación está comprometido debido a los ingresos sensoriales que él tiene, porque la alimentación no simplemente se ve alterada, sino que también hay factores sociales, como les decía en la última pregunta, son niños que no les gusta interactuar con elementos de su entorno que de pronto tengan texturas diferentes o no les gusta de pronto caminar en el pasto, entonces eso va a hacer que no solo se altere el proceso de alimentación, sino también su interacción cotidiana con el entorno. No sé, Lore, si de pronto en este momento hayan más preguntas. Sí, Meli, tenemos algunas. Acá tenemos, ¿en qué varía la fluctuación entre comer un día y al día siguiente no querer comer absolutamente nada? Ejemplo, una niña come su comida favorita un día, después de un día o dos come lo mismo, pero comienza con conductas de asco y repite constantemente que odia esa comida. Puede haber varios factores. Yo creo que así como nosotros somos adultos y nos cansamos todos los días de comer nuestro alimento favorito, ejemplo, a mí me encanta la pizza, pero si yo como pizza hoy, como pizza mañana, pizza pasado mañana, yo ya no voy a querer comer pizza. Entonces, eso también les pasa a los niños y muchas veces siempre presentamos los alimentos igual. Entonces es un niño que va a ver ese alimento y va a pensar, otra vez esto, siempre me dan lo mismo. Entonces posiblemente no es que sea el alimento, sino que puede ser o la presentación o que definitivamente este niño ya está cansado de ese alimento.
Entonces es como empezar a indagar, listo, voy a presentarle hoy la misma comida que le di ayer, pero se lo voy a dar en una presentación diferente. Listo. Por acá también tenemos otra pregunta. El inicio de alimentación complementaria, lo ideal serían los sólidos. No, eso es un proceso que debe ir acompañado por parte del pediatra. Entonces, digamos que hay muchas maneras de comenzar ese proceso de alimentación complementaria. Hay una que a mí me gusta mucho y es la Baby Led Weaning y que me parece que es una estrategia súper buena porque le permite al niño medir cuánto va a comer, hacer su desarrollo motriz de voy a coger este alimento, lo voy a ingresar en mi boca, que va a ser necesario también esa coordinación de mano, ojo, para luego empezar el proceso de escritura y donde ese niño va por instinto propio a coger los alimentos que le interesan, que de pronto necesita ese requerimiento nutricional y que lo va a hacer de una experiencia satisfactoria porque primero va a explorar el alimento, va a obtener los nutrientes necesarios de ese alimento y por último va a ser un proceso donde ninguno de los adultos va a estar ahí interviniendo como, mira, cómete esto y lo vamos a forzar, no, sino que él va a medir como y va a guiar su proceso alimenticio. Perfecto. Por acá también nos dicen, mi hija tiene 4 años y no come verduras en la casa y en el jardín sí lo come. ¿Esto a qué se debe? En la casa dice que no le gusta, que qué hace. Eso es un caso muy común y es muy charro porque los niños en el jardín comen súper bien. Y cuando nosotros vamos a hablar con esos papás, ellos dicen, no, pero es que yo ya le he comprado un montón de platos, le he cambiado las cucharas, pero solo le gusta comer acá. Entonces hay muchos aspectos que pueden influir eso. Una de las estrategias que a mí me parece fantástica y es, si tu niño está presentando esa acción en el jardín, si lo hace de manera adecuada, algo muy fácil, ¿por qué no intentas comprar un plato o la cuchara que manejan en el jardín a ver si de pronto es eso lo que le está gustando a él y no directamente está relacionado al alimento? Porque es muy común. Y también pasa algo y es que durante ese momento, al estar rodeados de tantos niños que generalmente comparten los mismos utensilios, que son platos coloridos, que son cucharas pequeñas de plástico, y la presentación para todos es igual, entonces ellos van a tener más interés, como, ah, bueno, si él come, yo también lo voy a hacer. Entonces ese sería como indagar, bueno, ¿qué tienen allá que yo no tengo en la casa? También tenemos otra por aquí que dice, yo tengo 3 hijos, el adolescente come súper bien, el bebé de 2 también, pero mi hijo de 8 años nunca come verduras desde muy pequeño y nunca he podido cambiar, comenzando que no le gusta comer en la mesa. ¿Qué podría hacer, sabiendo que en casa se comen verduras y frutas? Bueno, muchas familias también presentan ese caso y es que desde que los niños están pequeños, nosotros tenemos que introducirlos a que el ambiente de la comida es un ambiente que se comparte en familia, donde todos consumimos los mismos alimentos, donde estamos interactuando, ¿sí? Entonces lo ideal sería, desde que son chiquitos, que siempre estén con nosotros alimentándose en la mesa y en un espacio específico. No es lo mismo si yo como, digamos, donde tengo mi computador y lo que hago es un proceso automático, donde simplemente abro la boca, ingreso el alimento, mastico y me la trago, porque tengo un distractor. Lo ideal sería que nosotros en el espacio de la mesa no contáramos con pantallas ni distractores que de pronto vayan a hacer que ese proceso de alimentación sea un proceso automático. ¿Qué podrías hacer? Aunque ya está él muy grande, pero preséntale los alimentos de una manera diferente. Por ejemplo, una coliflor, si tú la das cocinada, parece un arbolito. Pero ¿qué tal si buscas diferentes recetas y de pronto le das una tortica de coliflor? Él está comiendo en ese momento su verdura, en otra presentación, sí, pero es que recordemos que el cuerpo no simplemente necesita la verdura, digamos, en su forma original, sino que necesita, son los nutrientes que nos da esa verdura.
Por acá también nos preguntan, Melissa, buenas tardes, ¿un trastorno de alimentación puede conducir a algún tipo de disfagia? Sí, cuando nosotros hablamos de un trastorno de alimentación, para nosotros tiene que ver con que este proceso está alterado en cuanto a un proceso, digamos, anatómico y funcional. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de una disfagia, que es el término que nosotros utilizamos, quiere decir que no se está dando el proceso de alimentación correctamente. Entonces, yo puedo, ¿se acuerdan de las imágenes que les mostré ahora? Que el proceso de alimentación era como una fichita de muchas cosas, que era como yo necesito primero esto, luego necesito esto, y que cada uno va desencadenando algo diferente. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que, vámonos a un caso un poquito extremo, estoy en una estancia hospitalaria y de pronto tuve mucho tiempo una gastrostomía, mi boca va a estar seca, mis músculos van a estar degradados, o sea, no van a tener la misma función y no voy a poder de inmediato comer de la manera en que lo hacía antes. Entonces, sería mirar cuáles son esas fases de la alimentación. Esa pregunta la hizo un fonoaudiólogo, ¿cierto? Pues Seguramente sí. dice Laura Suárez. Ok. Entonces sería mirar en cuál de esas fases de alimentación hay, digamos, algo que no nos está dejando hacerlo adecuadamente y también identificar las características. Una disfagia no se puede diagnosticar simplemente porque, digamos, un usuario no está produciendo saliva, no. Si yo tengo un paciente que está en un estado de somnolencia, si tengo un paciente que está de pronto bajo analgesia por algún medicamento, ese proceso de alimentación va a estar afectado y en ese momento yo puedo decir, tengo una disfagia transitoria debido a los fármacos que están utilizando, los cuales causan somnolencia y alteran el proceso preparatorio para la alimentación, ¿sí? ¿Hasta los cuántos meses es recomendable la leche materna? Bueno, acá tocamos un tema bastante delicado y es que hay muchas líneas. Hay pediatras que dicen, no, netamente hasta los 6 meses, no más. Hay mamás que yo he podido ver y trabajar con ellas que han llevado su lactancia materna hasta los 4 años. Hay mamás que dicen, no, yo definitivamente no producí leche y me quedé simplemente con lactancia materna exclusiva durante 2 meses. Entonces, digamos que es el momento donde le damos la oportunidad a la mamá de que ella escoja cómo quiere hacer su proceso de lactancia materna. Porque es que finalmente la leche siempre va a tener calorías, siempre va a hidratar y siempre va a beneficiar de una u otra forma a ese niño o bebé al cual está lactando. Entonces, si yo tengo un niño de 3 años y de pronto todavía lo estoy lactando, entonces no voy a digamos, a llenar todo su requerimiento energético y calórico, pero pues le voy a brindar muchos beneficios, los cuales serían, tengo un apoyo emocional y lo estoy estimulando en ese momento, lo estoy hidratando, porque la leche materna no podemos olvidar de que es un alimento que no suple absolutamente nada. O sea, hay muchas fórmulas en este momento en el mercado, pero ninguna está como la leche materna, porque acuérdense en que la leche materna se adapta a las necesidades de ese niño. Inicialmente tiene mucha carga energética, mucha carga calórica y posteriormente durante pues digamos, durante una lactancia prolongada, esa leche ya no tiene tanta carga calórica, sino que lo que va a hacer es que va a tener más contenido de hidratación, en este caso de agua, ¿sí? Y es como ese vínculo que se genera de la leche que yo le doy y las necesidades que tiene mi hijo y cómo mi leche se adapta a eso. En cambio, una fórmula nunca va a tener una adaptación progresiva a lo que necesita ese niño. Mary, la gente se animó a preguntar y tenemos muchas, entonces no sé si quieres continuar y las dejamos el resto para el final porque tenemos aproximadamente como unas 10 preguntas. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las estrategias. ¿Qué estrategias serían interesantes? Digamos que cada uno debe de asumir un rol donde va a explorar desde el espacio donde está su hijo,
desde la silla que tiene su hijo, puede que nosotros lo sentemos en una silla de adulto o puede que tengamos la posibilidad de sentarlo en una silla de bebé. Hay algo muy importante en cuanto a las sillas de bebé y es que generalmente los piecitos quedan colgando. Lo ideal sería que esos piecitos también tengan un soporte, porque entonces ese bebé va a estar como con un peso más fuerte hacia abajo y no va a tener el apoyo en caso de ser necesario de que listo, yo pongo mis pies y voy a acomodar mi postura porque necesito estar un poco más elevado, necesito estar un poco más recto. ¿Cómo necesita estar ese niño y que él lo pueda hacer? Porque muchas veces yo puedo sentar al niño y decir, está bien, pero posiblemente él necesite estar un poco inclinado hacia adelante o estar incluso más hacia atrás y ese apoyo en los pies es súper importante. También es necesario ver cuál es el plato y los utensilios que yo estoy utilizando. No es lo mismo yo utilizar una cuchara con la que yo como para darle el alimento al niño, porque es una cuchara que es muy amplia, muy grande, que tiene mayor cantidad de alimento y los niños no tienen la boca del mismo tamaño en que la tenemos nosotros. Entonces eso va a ocasionar que él tenga que abrir mucho más su boca para poder ingresar ese alimento y posiblemente nosotros no estamos tampoco ingresando la cantidad de alimento que debería de ser, sino que muchas veces por el afán lo que hacemos es llenarlo, llenarlo. No, no, mientras más rápido ya. Entonces es indagar acerca de nuestro entorno y de qué fortalezas tenemos y qué debilidades para mejorarle ese entorno y ese proceso de alimentación a los niños. Entonces, la primera estrategia sería adaptar el caso de los utensilios. Si nos vamos un poquito atrás y hablamos acerca de la mamá que nos decía que en la guardería comía pues comía súper bien, entonces vamos a ver cómo están sirviendo esa comida y qué utensilios están usando y si yo puedo, los compro iguales, que eso seguro nos va a funcionar. El tema de que si es un niño que definitivamente está rechazando los alimentos por su textura, entonces vamos a invitarlo a hacer una receta donde él sea la persona que esté constantemente en contacto con ese alimento. Nosotros necesitamos que para que ese niño pueda recibir ese alimento, primero haya un ingreso sensorial desde lo más lejos del cuerpo, que sería en este caso manos y pies, y por último sería la boca, porque a ninguno de nosotros nos gusta. Si por ejemplo a mí no me gusta la papaya, yo no quisiera que alguien tuviera que hacer la fuerza para meterme una papaya a la boca y que yo me la tenga que comer. En ese momento lo que estamos haciendo es que ese niño nos genere mayor rechazo hacia ese alimento. Entonces, cocinen con los niños. Nosotros tenemos muchos temores de que los niños, bueno, hay riesgos de que hay cuchillos, de que hay un montón de elementos que pueden causar daño, pero también es desde etapas iniciales enseñarle a los niños cómo deben de cuidarse, cómo deben de manejar, como todo ese tipo de utensilios. Inicialmente no les vamos a poner a manejar un cuchillo, pero si nosotros queremos hacer mazapanes, está perfecto porque simplemente necesitamos harina, pues necesitamos cosas que no va a, digamos, a perjudicar su salud, ¿sí? Juguemos con las variaciones de la temperatura en que les damos los alimentos. Generalmente yo veo que a los niños les damos los alimentos fríos y yo creo que a ninguno le gusta un almuerzo frío. Entonces, bueno, nos están diciendo que a alguien sí. Bueno, tenemos gustos entre todos. Generalmente nos queremos comida que no esté tan caliente, pero que esté en una temperatura donde sensorialmente yo pueda permitir que ese alimento ingrese a mi boca, que yo pueda percibir su sabor, que pueda percibir su textura y que no sea algo muy caliente y que yo tenga que tragarme de inmediato porque no fui capaz de tenerlo en la boca, no, que sea un proceso rico. Ya, yo tengo un chocolate, es de rico metérmelo a la boca, que se derrita y ya luego tragármelo. Entonces también juguemos con esas temperaturas. Puede que al niño le guste un poco más caliente o puede que a él le guste un poco más frío. El tema de cómo presentamos los alimentos a los niños. En este momento nosotros contamos con las estrategias de utilizar recetas, tenemos moldes, tenemos un montón de herramientas
que nos van a ayudar a que esa presentación del alimento sea la mejor y la que más le guste al niño. Si yo tengo un molde de pronto de un oso que le encanta ese o animal o ese objeto a mi niño, si yo tengo un molde y le presento el arroz, que era un alimento que él no comía, y de pronto le pongo 2 pasitas de ojos y que sea como algo más llamativo para él, seguramente ese niño se va a sentir interesado y va a querer mirar qué alimento es, por lo menos va a tener un acercamiento o una exploración de ese alimento. Otra muy importante y que generalmente la hacemos los papás es, yo le presento un alimento que a él no le gusta y cuando él me lo rechaza, yo no se lo vuelvo a presentar. Entonces, ¿qué sería en ese proceso? Volvámoselo a dar, cambiémosle la forma. Las primeras veces él no se lo va a comer, pero posiblemente en algún momento él va a sentir curiosidad o deseo por mirar qué alimento es, cómo sabe, y de pronto en ese momento va a decir, sí me gustó, voy a seguir comiéndolo. No lo alejemos del todo, no hagamos que de pronto ellos definitivamente dicen, ay, no, no me gusta ese alimento y simplemente me lo sacan de la comida y ya se acabó todo. No, sino que presentémoslo y en caso de que definitivamente no, que llevamos mucho tiempo manejando esta estrategia y no funciona, listo, vamos a sustituirlo por otro alimento. Yo creo que el más importante de todas las estrategias es que la persona que esté en el momento de ese acompañamiento durante la alimentación esté lo más apta y emocionalmente, digamos, disponible para ese niño para hacer el proceso más satisfactorio. Generalmente vemos a las mamás enojadas, te lo tienes que comer y si no te lo comes, entonces no te doy esto. No, vamos a buscar que ese espacio sea agradable. Mira, hijo, cómetelo, esto sabe muy rico, esto va a ayudar a tu cuerpo a que crezcas fuerte. Mira, papá y mamá se lo comen. También apoyarnos como de esos sonidos. Nosotros muchas veces por el tema del tiempo y la dedicación que hay que tener durante el proceso de alimentación en cuanto a los niños más pequeños, lo que hacemos es que simplemente o los alimentamos antes o después de la comida del, digamos, del núcleo familiar. ¿Qué sería lo ideal? Si vamos a comer todos, bueno, vamos a comer todos y mientras yo doy una cucharada, le voy a dar a mi hijo también una cucharada porque él también merece y hace parte de ese entorno social que se genera durante el proceso de la alimentación. Hay algo que me gusta mucho y es que si los niños ya tienen dificultades al momento de consumir un alimento en específico, vamos a llevarlo a explorar. Y explorar no simplemente significa jugar, no. Vamos a hacer unas rutinas de alimentación y también a evaluar en qué momento le estoy dando el alimento a mi hijo. Muchas veces él se acaba de despertar y ya le tengo que dar la comida, o ya le estoy dando la comida. No, él también necesita un proceso donde tiene que activarse, donde tiene que estar apto para ese momento de la alimentación. Entonces yo considero que las rutinas durante la alimentación y durante los primeros años de vida son fundamentales, porque muchas veces tenemos niños que están con un desorden en los momentos de alimentarse, con un desorden en sus actividades, y eso no los está favoreciendo. Hay un recurso muy chévere que se encuentra en la plataforma de Clicking for Kids, que pueden ir a descargarlo, y consta de 3 hojas. Entonces, en estas 3 hojas yo hago la invitación a los padres o cuidadores o incluso a los profesionales que están en este momento para que conozcan más acerca de sus hijos y de sus usuarios, porque puede que la manera en que yo quiero comenzar ese proceso de alimentación con ese niño no es la más indicada. Si yo estoy viendo que un niño está comiendo en el suelo, bueno, vamos a cambiarlo de espacio, vamos a ver qué está pasando. Si de pronto es que él se me está distrayendo y por eso no está comiendo. Entonces, es mirar como las características propias de mi hijo. Muchas veces las mamás y los papás creen que porque siempre están con ellos o porque hacen un acompañamiento y ya los conocen, pero generalmente no.
Generalmente nosotros buscamos que los papás tengan un vínculo mayor donde puedan conocer más esas características de ese niño y decir, bueno, yo sé que a mi hijo le gusta esto y no le gusta esto. Y ir como a esos detallitos minuciosos que van a hacer un cambio supremamente significativo para ellos. Entonces, este material lo pueden descargar, es muy fácil de aplicar, van a ustedes como a indagar acerca de sus hijos, acerca de cuáles son los alimentos que rechazan, porque hay muchos, y digamos cuáles son las estrategias que he utilizado, e incluso hay una rutina para comer que a mí me gusta manejar, y es, antes del momento de la alimentación vamos a hacer un juego. Ese juego está relacionado al proceso de la alimentación, entonces voy a tener, digamos, frutas, juguetes relacionados a la cocinita, para que él sepa y se vaya condicionando de que próximamente vamos a empezar la alimentación. Las canciones para comer en YouTube podemos buscar un montón y que van a hacer que este niño se prepare y que sepa, listo, me pusieron la canción, ahora sé que voy a ir a comer. Podemos hacer el apoyo, que él prepare el alimento o simplemente le vamos a decir, listo, tú vas a coger el alimento y lo vas a poner en tu plato. El cuarto sería buscar los utensilios para comer. Yo creo que durante el proceso de alimentación también es importante fomentar el tema de la independencia, porque muchas veces los niños se quedan simplemente como esperando a que nosotros les demos todo. No, invitémoslo también a que él sea parte de su propia alimentación, de que él pueda buscar sus utensilios, de que escoja en qué plato quiere comer y qué no quiere comer o cuánto quiere comer. Luego de eso sería, conozco lo que voy a comer, entonces voy a explorarlo, sé que me gusta, si es un elemento nuevo, entonces, bueno, porque yo no como adulto le cuento cómo es, le muestro esa verdura o ese alimento crudo para que él vea cómo cambia ese alimento después de cocinarse. Y estoy lista para comer, donde ya vamos a dar inicio a ese proceso de alimentación de la manera más cómoda posible. Lore, no sé si de pronto tengas alguna pregunta. Uy, Tinelli, tenemos muchas. Bueno, por acá nos dicen, ¿cómo iniciar con un niño de 12 años la aceptación de frutas? No consume ninguna y lo que expresa es que le dan asco. Solo verlas le dan fatiga. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Mm, Busquemos alternativas de presentar ese alimento en otra forma. Yo he visto, por ejemplo, en muchas recetas que tienen una manzana tipo chips, tipo papitas. Entonces, él puede comer ese alimento y va a ser una acercación, va a ser como un primer instante donde voy a conocer, listo, a qué sabe. Y también es importante de que a los niños desde edades muy tempranas empecemos digamos, a que ellos conozcan los alimentos, ¿sí? Porque muchas veces esas manifestaciones de que no me gusta y que cuando ya los niños están grandes y queremos que ellos consuman esos alimentos, vienen desde casa. Si yo veo que papá y mamá no comen verduras, estoy totalmente segura de que ese niño tampoco lo va a comer, ni que tampoco le podemos exigir que él tiene que comer verduras, porque no tiene un modelo que lo esté haciendo. Listo, Meli. También por acá piden que repitas el dato sobre la estrategia de inicio de alimentación complementaria, una que mencionaste antesito. Creo Sí, que esta alimentación se llama Baby Led Weaning. La pueden buscar como por la abreviación que es BLW. Hay mucha información, hay muchos pediatras que apoyan pues como ese proceso de alimentación. De todas formas, no olviden que si ustedes están en esa transición de lactancia materna exclusiva a alimentación complementaria, tiene que ser un proceso donde ustedes estén guiados y tengan, digamos, las herramientas para decir, yo quiero que sea así. O si hay papás que definitivamente quieren ser, digamos, o quieren acompañar de manera propia esa experiencia, entonces que se sienten y den el alimento, ¿sí? Como siguiendo todas las indicaciones en cuanto a los alimentos que puedo dar y que no puedo dar, según la edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. listo. ¿Se puede relacionar el rechazo de los sólidos cuando el inicio de alimentación se dio con espesos? ¿Se dio con qué, Laura? Disculpa.
con espeso. Sino que es que el proceso de alimentación no solo cambian las texturas, pues no podemos decir que hay una alteración en la deglución porque empecé con una textura, no, porque incluso si nos ponemos a ver, los pediatras recomiendan que el proceso de alimentación, cuando se está cambiando de lactancia materna a alimentación complementaria, empezamos por alimentos en consistencia tipo papilla o tipo espeso, entonces no quiere decir que esté relacionado, sino que es el alimento que en ese momento ese niño puede consumir, porque en ese momento no tenemos dientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese niño pueda masticar y triturar ese alimento? Perfecto. ¿Qué significa que una niña o un niño tiene rechazo? ¿Qué podría significar que una niña o un niño tiene rechazo a las comidas mezcladas? Es decir, por ejemplo, no come legumbres, arroz, lenteja, vegetales, todo mezclado, pero sí come papa molida mezclada con choclo, carne y otro vegetal. Hay como una selectividad en las comidas mezcladas. Sí, podría ser que ella está teniendo como un ingreso sensorial en esta, digamos, por el órgano de los ojos, sí, donde se ve muy llamativo ese alimento y posiblemente eso pueda ser lo que genere el rechazo. Mi recomendación sería, intenta dar ese alimento de manera individual, a ver qué tal, porque puede ser que con las verduras contamos de que tienen muchos colores y que puede ser muy llamativo para algunos niños, pero puede ser que ese sistema visual nos diga como, no, puede que pase algo si consumo este alimento. Entonces es explorar. Por acá una mami nos pide si tienes algunos cuentos que se puedan utilizar a la hora de comer, qué les podrías recomendar. Bueno, la idea es que en Internet podemos buscar muchas ayudas. Entonces, hay cuentos largos, hay cuentos cortos, hay canciones. Entonces, miremos cuál tiene mejor eficacia frente a los niños. Puede que yo a un niño le cante una que a mí me guste, pero si le muestro otra que está en Internet y que tiene muchos más ritmos, más sonidos diferentes, a él de pronto le van a gustar más. Sí, también tenemos acá una mami que dice, me pasa con mi hija de 15 meses que solo quiere comer pasta o papitas, pero si le varío a otra harina como el arroz, no come. Ella quiere saber si en ese caso aplica darle de comer al niño solo lo que él quiere comer. No, la idea es que no sea solo lo que ellos quieren comer, sino que también podamos cumplir con esos requerimientos nutricionales. Entonces, podemos ir mezclando los alimentos paulatinamente. Se me ocurre que puedes coger la papilla y de a poquito empezar de pronto triturarlo con el arroz. Entonces te va a empezar a quedar de una consistencia similar y de a poquito vamos haciendo que esa papita ya no esté tan triturada, sino que ella empiece a sentir como los granitos. Y paulatinamente voy a iniciar y voy a aumentar la cantidad de arroz hasta que ella lo pueda tolerar. Perfecto. Por acá nos dicen, hola, estoy embarazada y el tema de la comida me preocupa, porque no quiero que sea una bebé que no coma. Según he leído, puedo empezar a darle frutitas y papillas y alimentación complementaria a partir de los 6 meses. ¿Cómo De, hago de los que lore. a partir de los 6 meses? ¿Cómo hago un juego sensorial con la comida con un bebé de 6 meses? Porque ella dice que tú mencionaste la sugerencia de cocinar con niños más grandes, pero ¿qué pasa con un niño de 6 meses? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Digamos que las estrategias que yo les doy es de manera transversal. Entonces, no voy a usar los mismos elementos, pero yo con un niño chiquito también puedo cocinar, también puedo hacer una masa. Si jugamos con ellos con plastilina, yo creo que también podemos hacer mazapanes. Entonces, es buscar recetas que se adecúen a esa etapa de desarrollo. ¿Qué podrías hacer también? No simplemente es jugar, también hay estrategias como hacer masajes, de pronto con chocolate, de pronto vamos a jugar con los granos, que eso también nos va a ayudar y también nos va a estimular toda esa parte motriz. Y no es solo hacer la receta, no, sino de qué manera voy a presentarle ese alimento. Bueno, si no quiero hacer una receta, entonces listo, voy a hacer
alguna estrategia para que ese bebé me ayude a servir, así sea con la manito. Sí, hay muchas maneras de nosotros adaptar esas actividades según las características que nosotros veamos. Por ejemplo, si yo veo que a mi hijo le interesan más las imágenes que de pronto los sonidos, entonces yo me voy a pegar de las imágenes para brindarle como ese primer estímulo que lo va a anticipar al proceso de alimentación. Perfecto. ¿Es recomendable iniciar alimentación complementaria con un bebé que aún no tiene sostén cefálico? No, no, para la alimentación complementaria también se necesitan como algunos requisitos previos, ¿sí? Inicialmente, como yo para alimentarme tengo que tener un control de mis estructuras. Si yo tengo mi cabecita que todo el tiempo me está haciendo esto, para mí va a ser muy difícil ese proceso de alimentación donde necesito que mis músculos estén fuertes, donde me permitan masticar, abrir, que me permitan que esa lengua tenga esos movimientos que me van a impulsar digamos, ese bolo alimenticio para poder deglutir. Por acá nos dicen, si una niña de 4 años aún toma leche en biberón, esto puede ser un factor influyente en la lentitud de deglutir la comida. No necesariamente, porque si nosotros nos vamos a ver las características en cuanto a la consistencia de ese alimento, ¿qué pasa primero? ¿Será que yo soy capaz primero de tragar un líquido o será que primero soy capaz de tragar una consistencia dura? Hagamos un ejemplo del arroz. Inicialmente pasa mucho más fácil el líquido. Puede ser que a esa niña lo que le guste es sostener ese alimento en su boca durante lapsos de tiempo prolongados. Listo. ¿Cómo sé que le estoy dando la cantidad adecuada de comida a mi hija? Bueno, eso ya sería por parte de acompañamiento de pediatría, que ellos son los que tienen como los estándares nutricionales que deben de tener los niños y digamos que ya no estaría relacionado en cuanto al proceso de alimentación como tal, sino en cuanto a los requerimientos calóricos según la etapa de desarrollo. Entonces, yo ahí te invito a que te asesores con tu pediatra según la etapa en la que se encuentre tu niño y que él te pueda asesorar en ese aspecto. Meli, hay una mami que en cuanto a la idea de hacer mazapanes, que con su bebé, ella dice que le inquieta el tema del azúcar, que cómo se podría manejar. Bueno, eso ya sería con nutrición específicamente. Nosotros podemos cambiar los alimentos, podemos utilizar endulcorantes, podemos hacer muchas cosas, pero lo ideal sería que te asesores, porque si yo tengo un niño, por ejemplo, de 7 meses, lo ideal sería no darle tanto azúcar y también buscar de qué manera voy a suplir, porque los requerimientos nutricionales de él son diferentes. Listo. ¿Qué puede suceder si el niño no le gusta masticar o chupar, sino que de inmediato muerde y traga? Bueno, los niños generalmente nos muestran esa característica y es como, ahí podríamos decir que está relacionado a esa integración sensorial o digamos que es un aspecto donde no me gusta triturar ese alimento. Lo ideal sería que el proceso de masticar se diera porque eso va a facilitar que nuestro estómago descomponga los alimentos y saque de él los nutrientes que necesita. Si yo me trago de pronto una banana completa, no quiere decir que mi estómago no vaya a sacar lo que necesita de él, no, pero le va a ser un poco más complicado porque tiene un objeto grande que no fue triturado. Lore, no te escucho. ¿Cómo intervenir en niños que buscan consumir elementos no comestibles? Coloca entre paréntesis pica en mayúscula, no es. Bueno, Si nos tendríamos que puede, ver si nos explica de capaz un pronto poquito más. sí, que nos diga de pronto la edad en la que se encuentre, porque los niños empiezan a explorar su entorno a través de la boca. La boca es un área sensorial muy grande que nos da mucha información y es el primer contacto que tenemos con el entorno. Entonces, por eso todos los niños, todo lo que tienen en su entorno se lo ingresan a la boca.
Meli, no sé, tenemos todavía unas 5 preguntas aproximadamente. No sé si quieres que continuemos con preguntas, si aún te falta mencionar algo, porque pues, estamos ya avanzaditas en el tiempo. Bueno, yo creo que vamos dando cierre a la charla porque también dentro de poco va a haber otra ponencia. Entonces, mi invitación sería, mamás, papás o incluso terapeutas que se encuentren, si tienen alguna duda, pueden ingresar al perfil de Instagram de Cerebros en Acción y pueden dejarnos el mensajito y para nosotros va a ser mucho más fácil y vamos a tener, digamos, un poco más de tiempo acerca de indagar de cada caso, de cuáles son como la situación que presenta cada uno y de darles una mejor asesoría. Bueno, para ir cerrando, quisiera invitarlos a que estén muy pendientes de la página de Clicking for Kids, donde constantemente estamos dando algunas charlas o talleres que van a ser muy importantes y que van a ser muy enriquecedores para los padres. En mayo, aún no hay una fecha decidida, vamos a estar brindando un taller que se llama La ciencia de las palabras. Este lo voy a dar en compañía de una fonoaudióloga que se llama Natalia Sánchez, donde vamos a estimular el lenguaje de los niños a partir del juego en casa. También hay otro que está súper interesante, que Lore, si tú quieres nos puedes contar un poquito de él. Ah, bueno, es un curso que va a iniciar el 27 de abril, paternidad y maternidad sin remordimientos. La idea es hacer todo un acompañamiento con los papás que se animen a disfrutar de este curso online en la que ellos van a poder evaluar su estilo de paternidad y maternidad en relación también con el estilo de personalidad que tienen cada uno de sus hijos. Así que los invitamos. Por este mes tenemos una promoción que se pueden inscribir 2 personas por el precio de una. De todas formas, pues ahí en la página de Clicking está toda la información sobre este. Bueno, finalmente les agradezco por haber acompañado este congreso. Invitarlos a que no se pierdan las charlas que también nos están dando otros profesionales, que son muy enriquecedoras, y también pedirles que por favor nos llenen una encuesta, que ya les vamos a enviar el link por el chat, para que por favor nos cuenten qué tal les pareció o recomendaciones que nos quieran dar acerca de este proceso. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir a través del perfil de Instagram de Cerebros en Acción. Bueno, Meli, podemos dar chancecito a las últimas preguntas que nos quedan por aquí, ¿te parece? ¿Listo, me parece? Listo. Que una niña o niño mayor de 3 años no coma lo que todos en la casa están comiendo, alteran su desarrollo. Ejemplo, tener que preparar una comida aparte o diferente para ella todos los días. Que altere su desarrollo, realmente no. Pero sí es importante que miremos por qué esa niña no está comiendo lo que las otras personas están comiendo. Puede que ella esté siendo muy selectiva en cuanto a los aspectos sensoriales, como lo mencionábamos anteriormente, y de que ella no esté tolerando algunos alimentos y por eso nos toca hacer una preparación diferente o que esté, digamos, la presentación del alimento no sea la adecuada o sean las necesidades nutricionales que ella esté requiriendo o simplemente por gustos y preferencias. Lo ideal sería que todos en la mesa compartiéramos los mismos alimentos. Ya te voy a decir la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que un niño termine su comida? Mi hijo tarda al menos 1 hora y muchas veces no termina. ¿Puede deberse a algún problema de deglución? No necesariamente, si tu hijo no presenta tos, cambios en la respiración o digamos cambios en la coloración de su piel, no necesariamente puede hacer una alteración en la deglución, sino que simplemente él requiere más tiempo para triturar el alimento y poder deglutirlo. Por acá también teníamos otra preguntita, que se me fue porque ya hay muchas personas que te están agradeciendo por la información. Alguien está preguntando que si puedes recomendar algún tipo de bibliografía en cuanto al tema. Eh, Sí,
Bueno, Sí. para las personas que estén interesadas, en el perfil de Instagram de Cerebros en Acción y de Clicking for Kids vamos a estar mostrando alguna bibliografía relacionada al tema de alimentación, tanto como para profesionales como para padres de familia. Listo. ¿A qué edad debe haber independencia en el manejo de cubiertos? ¿Y hasta qué edad deben apoyar los padres en ese manejo de los cubiertos? Bueno, realmente es la iniciativa de que si podemos invitar al niño de que lo más pronto posible pueda tener como esa independencia en cuanto al manejo de la alimentación sería lo ideal. Varía mucho el acompañamiento por parte de los padres durante la alimentación y esto va a depender de cómo inicien ese proceso de alimentación. Si yo tengo un niño que comencé por Baby Led Weaning, es un niño que va a ser mucho más independiente, con más rapidez. Eso varía mucho. Bueno, Meli, ya con eso, esta sería la última pregunta. Las personas te están agradeciendo mucho por tu tiempo y por la información que has compartido con ellos. Les recuerdo entonces que el material que Meli presentó, o sea, toda esta presentación de diapositivas va a estar disponible el fin de semana, a partir del fin de semana, de esta y las conferencias anteriores en la página de Cooking for Kids. Y el material descargable que ella hacía mención en cuanto a las rutinas, también lo pueden descargar en la página de Clicking for Kids en la sección de imprimibles y actualidad. Ahí pueden conseguir la parte para descargar. Y también allí al chat, en este momento se acaba de enviar un link que agradecemos mucho que ustedes puedan llenar, que es una encuesta de satisfacción para saber entonces cuál ha sido su percepción sobre estas charlas que hemos